Ahora te voy a platicar, siguiendo con el tema del Compliance Officer, vimos cuáles son los requisitos esenciales que debe de tener a manera de recomendación. De igual manera, ahora nos vamos a pasar a las habilidades, entre paréntesis, las soft skills que requiere la persona que lleve ese cargo. Así que no te despegues, que comenzamos. Mi nombre es Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, CEDE. Como te comentaba al inicio, hoy vamos a ver las habilidades, es decir, ya no vamos a hablar del tema de independencia, autoridad, sino vamos a ver esos talentos que debe tener la persona o debe de desarrollar si piensas tú ser oficial de cumplimiento. ¿Qué es lo primero que te voy a sugerir? Y te voy a dejar primeramente claro. Por lo general, ¿sí? Como regla general, pero se admiten cientos de excepciones, pero la regla general es que se busquen abogados para llevar a cabo esta función por una habilidad que se nos forma al tener nuestra formación académica, que es aplicar la ley. Pero hay que cambiar también la óptica, es decir, los abogados por lo general buscamos en muchas ocasiones ambigüedades o oscuridades para tomar ventaja de la ley. Es a lo que se le conoce fraude de ley. Si bien es cierto, es legal, lo cierto es que es inmoral. Y ya con este calificativo te puedo dejar en claro que ya como abogado enfocado al compliance debes de tener la capacidad de hacer un lado y abusar de esas ambigüedades o esas oscuridades o lagunas que tiene la ley, sino que tienes, primer tarea, que desarrollar una habilidad de comprensión al momento de aplicar la ley. Si hay un vacío, cómo cubrirla tomando en consideración la intención de esa norma o de esa ley. Si hay ambigüedades, buscar cuál es la más buena en el sentido de protección de derechos humanos, ponderarlas de acuerdo a las circunstancias o establecer las reglas o los criterios que se van a seguir cuando existan, a veces se enfrenten a esas ambigüedades, o bien, que es lo mejor de todo, que tienes que superar a la propia ley. Bastará entender la intención de los organismos internacionales o del legislador ordinario o constituyente de aquí de México para superarlo. Es decir, vamos a hacer que las leyes crezcan y se logren los objetivos. Eso es la razón. Pero te decía que existen también reglas excepcionales que puede ser un químico, un ingeniero, un contador, un financiero, quien puede funcionar como compliance officer. Pero ya te lo he dicho, necesitamos la ayuda de expertos. Yo como abogado, pues tengo un perfil, soy fiscalista, ¿sí? Me he formado en la parte corporativa y plenamente en el área de compliance, en la gestión de riesgos, pero pues va a necesitar, dependiendo de la actividad preponderante de quien prestes el servicio, pues va a necesitar un químico farmacobiólogo probablemente, a un químico, a un experto en aguas, un experto en autotransporte, etcétera. O es más, puede ser que para una sola actividad voy a necesitar diferentes expertos, sobre todo cuando vamos a enfrentarnos y vamos a tener cumplimientos de mucho cuidado cuando intervienen muchos órganos del gobierno reguladores. Si yo transporto combustible, pues necesito un experto en trámites y gestiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, pero por otro lado también todo lo que viene siendo de la Comisión Reguladora de Energía en el tema de cómo transportar ese combustible y llevar los controles con el fiscalista para los controles volumétricos, para estar vigilando que se cumplan.
con el de medio ambiente para ver las salidas de los gases, lo que se vierte a cañerías. Entonces, todo eso es donde voy a necesitar un experto, diciendo que soy abogado y sobre todo especializado en gestión de riesgos. Entonces, ellos me van a nutrir. Entonces, eso es lo primero. Puede ser cualquier profesión, pero siempre tienes que estar abierto a eso, a volverte un director. Para volverte director, tienes que tener esas habilidades desarrolladas. Para ello te voy a recomendar siempre que tomes cursos de dirección de negocios, para que sepas orquestar con la gente. Si no, cuando menos, desarrolla habilidades gerenciales para que sepas delegar y darle seguimiento. Recuerda que orden dada no supervisada no vale nada. Ahí ponen las palabras coloquiales que quieras. Segunda habilidad que tienes que desarrollar es comunicación efectiva de alta dirección. Es decir, ya lo platicamos en los requisitos esenciales. Tú como oficial de cumplimiento, tu primer contacto es la alta dirección, director general y la línea principal o la línea centralizada de la dirección de la empresa. Entonces tienes que hablar en su mismo idioma. Entonces, ¿cómo puedes hablar de negocios con ellos si no tienes ningún desarrollo de conocimiento y preparación al respecto? Pero además tienes que tener una preparación, pongo nomás a manera de ejemplo, no con toda la extensión, pero como consejero de empresa. ¿Por qué? Porque tu primer contacto, tu segundo contacto, y ocasionalmente vas a ser invitado por el consejo de administración. Entonces tienes que tener mucha atención en esos dos grupos, junta directiva para hablar colegio y acá el otro colegio que es el consejo de administración. Entonces esos son los puntos que tienes que tener en relación a la comunicación en ese punto, porque hay otro más. El siguiente es el punto de comunicación con todos los terceros interesados, que siguiendo con los anglicismos, valga, no es algo que me agrade, pero pues así se ha distinguido para que no se confunda con otras materias, los stakeholders. ¿Quiénes son? De manera rápida lo explico porque en otro video abundaré en cada uno. Estoy hablando desde los propios socios o accionistas, consejeros, empleados y funcionarios, donde van a estar los directivos, mandos medios y operativos, mis vecinos, donde esté ubicada la negociación, es decir, el entorno social o la sociedad que me rodea. Si estoy en un municipio, pues todo el municipio, no sé qué impacto económico, ecológico, invasivo pueda provocar mi presencia ahí, para tratar de bajarlo y cumplir con los principios de una buena comunicación con ellos, porque si estoy bien con ellos, esto va a funcionar. Y esto va pegado a los criterios ASG, que es ambiente, sociedad y gobierno entre paréntesis corporativo. Entonces, con cada stakeholder tengo que tener un idioma distinto, o un lenguaje, o un tecnicismo. Accionistas, hablo de una manera porque tiene un interés distinto a todos los demás. Consejo de administración, también porque hay un tópico particular. Junta directiva, igual. Vecinos, un lenguaje. Autoridades reguladoras, otro lenguaje. Y también encontramos stakeholders como trabajadores, que hablamos operativos, que tienes que tener una buena comunicación porque también vas a implementar con ellos el compliance a través de capacitaciones y la supervisión continua. Otro stakeholder es el medio ambiente. Entonces tienes que tener ese sentido, no solamente para hablar con tus vecinos, esas personas que están alrededor tuyo, cómo puede ser invasiva hacia el medio ambiente tu presencia y cómo lo vas a suavizar, cómo vas a bajar tu huella de carbono, cómo vas a ayudar de que tú, si tienes agua, repartirla a tus vecinos para que no falte. Tu presencia debe ser sumar y jamás restar. Entonces tienes que hablar con señores y señoras de diferente preparación, diferente estrato social, sin ser discriminatorio, sino que tienes que tener saber comunicarte de manera coloquial. Por otro lado, también tienes que tener
algo que es ecuanimidad. Tienes que desarrollarla porque va a haber situaciones que nunca han sucedido, como tuvimos la crisis sanitaria. Tuvimos que reaccionar. Inmediatamente AENOR, la Asociación Española de Normalización, sacó sus normas ISO conforme se fue levantando la emergencia sanitaria de manera gradual. Sacó especializadas la ISO para el COVID en gimnasios, en restaurantes, otra para esto, otra para esto. Entonces tienes que estar constantemente leyendo, pero eso es cuando ya se superó y se estudió. Pero tienes que tener ecuanimidad y saber tomar las decisiones, y que sean con decisiones con carga o con beneficio proporcional al daño o beneficio que ocasione. Es decir, si es muy grave lo que estoy ocasionando, tengo que buscar ese equilibrio para balancear mi presencia en una comunidad, por ejemplo, pero en la misma magnitud que la dañe. Si daño mucho, yo tengo que superar eso. Eso es la ecuanimidad, pero siempre buscando a más. Otro, integridad. Es donde tienes que entrar trabajar en tu persona, porque en la medida que te vean alcoholizado, te vean faltando al respeto, estar en la calle mentando y haciendo cosas X, Y o Z, que andes de chismoso, pues no van a confiar en ti. ¿Por qué? Porque en una borrachera sabe que vas a decir las cosas. Si eres un chismoso, oye, pues tú eres el primer receptor del canal de denuncias. Aunque sea anónimo, desde ahí ya vas a quitar la inspiración a esa persona que está viendo una irregularidad, que esté dentro de la organización o no, ya te está viendo cómo te comportas. Oye, es el oficial de cumplimiento y aquí está tirado en la banqueta borracho. O aquí está en tal lugar ahí gritando y vociferando lo que está sucediendo en una empresa. ¿Cómo va a confiar en él? ¿Sí? Entonces, desde ahí, por eso es importante la integridad, porque se tienes que pregonar con el ejemplo. No quiere decir que, bueno, estás divorciado, bueno, así es la vida. Pero el tema es que si el divorcio fue por violencia de género o violencia familiar, ahí sí, ya tienes un problema. Entonces, hay situaciones inevitables que no podemos caer en cuestiones que te discriminen, ¿sí? Ni que propicie la discriminación. Entonces, eso te regresa a la primera cualidad, buscar el equilibrio, ¿sí? No todo divorcio es malo. Tomo ese ejemplo nada más. Pero si el divorcio te lleva la obligación de hacer pagos de pensiones alimenticias, si no las haces, pues bueno, ¿dónde está tu integridad? Si fue un divorcio por una situación de simplemente ya no quiero estar, bueno, pues es la libertad de la realización de la persona. Entonces ahí tienes que evaluar el derecho humano. Bueno, posteriormente algo que es lo más común que olvidamos, el sentido común. Nos volvemos tan rígidos en nuestra actividad que queremos estructuras demasiado lineales, rígidas. En cambio, debemos de tomar en cuenta que todo debe ser flexible y adaptable. ¿Por qué? Porque el día a día nos va a enseñar a ser mejor. Y en esa mejora a veces tienes que acomodar de otra manera el proceso. Tener la humildad de decir, me había equivocado. En una nueva reflexión, tienen razón, era de esta manera. Al escuchar a gente con más años, también te vuelves tu experto, entonces puedes cambiar, y eso también tienes que romper esa rigidez. ¿Con qué? Con la humildad de reconocer que hasta los cambios se aceptan, y eso no te deteriora, al contrario, gana respeto. Finalmente, la firmeza. Ahora sí, cuando se venga un mar de problemas por una situación de la entidad, aquí sí tienes que tener la firmeza para en ese momento llamar al orden, o en su caso solicitar al director determinada conducta, o llamar a una junta extraordinaria, una sesión extraordinaria del Consejo de Administración para llevar a cabo las medidas que se consideren consensadas. Jamás una decisión que tú solo tomes. Trata de consensar este tipo de situaciones.
para que tu acción firme tenga un respaldo de muchas cabezas. Que no caigas en la ceguera de taller, por ejemplo. La falta de experiencia en el negocio. Vas empezando, hay gente que conoce mejor el negocio, que forma parte de ella, que tiene 25 años trabajando. Obviamente lo conoce mejor que tú. Escúchalo. Y eso te va a permitir nutrir. Pero ya que estés bien informado y vas a tomar una decisión firme y directo. Diríamos, directo a la yugular. Acabar los problemas, mitigarlos y establecer los procesos para que no vuelva a suceder ese riesgo. Y algo muy importante ya para cerrar es la habilidad de categorizar los riesgos para poder llevar a cabo un análisis de toda la organización, los identificas, los clasificas y de ahí determinas medidas, estableces controles y mejora continua, es decir, la supervisión. Ya de eso también te hablaré, no en uno, en varios videos, si no es que será hasta la segunda temporada, donde me enfocaré completamente a explicarte la gestión de riesgo. Así que con esto termino en esta ocasión. Espera el siguiente video, que es la parte 4, que termino con esto, lo que es las generalidades del Compliance Officer. Pues muchas gracias y ya sabes, síguenos en redes sociales porque si no, de seguro vamos por ti. Chao, nos vemos en la próxima. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejero Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.